Buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos una vez más al curso de química. El tema que nos corresponde ver en esta semana es los óxidos básicos. Recuerden que estamos viendo ahorita un tema extenso, ¿ah? Los óxidos básicos están dentro de un tema que es la nomenclatura inorgánica, ¿cierto? El tema sí que engloba todo es la nomenclatura inorgánica, ¿ya? La clase pasada hemos hablado sobre los estados de oxidación, ¿cierto? ¿No? Tanto para, para metales, para no metales, ¿no? Hemos visto de acuerdo a los compuestos que forman, ¿no? Si es covalente o iónico también, ¿ok? Eso ya hemos hablado de la clase pasada. Entonces, el día de hoy ya vamos a hablar de los óxidos básicos, pero antes de eso, primerito ya vamos a explicar qué es una función química, ¿de acuerdo? Entonces, en sí la nomenclatura inorgánica, jovencitos, Miss, sí, Mike. por un momento voy a apagar mi cámara. Ok, hijito, gracias por avisarme, ya está bien. Y para los jovencitos que me están hablando por el chat, les entiendo, ¿ya? Ok, Tiago, ok, Galindo. Muy bien. Entonces estaba diciendo que la nomenclatura inorgánica en sí incluye 5 funciones químicas. A estas funciones químicas también se les puede llamar compuestos químicos inorgánicos, es lo mismo, ¿ya? Entonces, la nomenclatura inorgánica incluye 5 funciones químicas, que vienen a ser los óxidos, ¿no? o compuestos óxidos también, que viene a ser la función hidruro, o los compuestos hidruros, ¿ya? Los hidróxidos, los ácidos y las sales, ¿ya? Todo esto, chicos, viene a ser nomenclatura inorgánica. La nomenclatura inorgánica estudia 5 funciones o 5 compuestos, ¿de acuerdo? 5 tipos de compuestos inorgánicos, ¿ok? Entonces, para tratar de resumir todo esto, tenemos el mapita conceptual aquí, ¿no? Ya, muy bien. Tenemos un elemento químico. Tú sabes que hay 2 tipos de elemento. Bien puede ser metal o bien puede ser un no metal, ¿cierto? En la tabla periódica. Miss, ¿pero acá falta el metaloide? Ah, pues, pero acuérdate que el metaloide a veces actúa como no metal y a veces actúa como metal. Entonces siempre vamos a hablar de 2 tipos de elementos nada más, de metales y no metales, no hay más, ¿ya? No hay más. Y los metaloides, ellos pues a veces se comportan como metales y a veces como no metales, ¿no? Es lo mismo. Entonces, si un metal, pregunto, se combina con el oxígeno, ¿qué formaré? ¿Qué tipo de compuesto? ¿Qué tipo de función? ¿Función óxido, hidruro, hidróxido, ácidos o sales? Si un metal se combina con el oxígeno, por ejemplo, el hierro se combina con el oxígeno, ¿qué formaré? ¿Qué tipo de función química? ¿Un óxido, un hidruro, un hidróxido, ácido o sales? ¿Qué opinan? ¿Qué tipo de función química formaré? ¿O qué tipo de compuesto químico? ¿Qué dices, Andreita? ¿Qué tipo de función química formaré? Si un metal lo combino con el oxígeno. Adriana. ¿Qué tipo de función química formaré, Adriana? ¿Un óxido, un hidruro, un hidróxido, ácido o una sal? Sin miedo, sin miedo. Elani. Está combinándose con el oxígeno, ¿ah? Entonces, O de oxígeno. ¿Mm? Óxido. Claro, ¿no? Un óxido, pues, ¿no, chicos? Por eso se llama así la función química de óxido, ¿no? Óxido por oxígeno, pues. Entonces, si un metal se combina con el oxígeno, se va a formar un óxido. ¿Pero qué tipo de óxido? Un óxido básico, ¿ok? Un óxido básico. Ahora, si un no metal también se combina con el oxígeno, por ejemplo, el carbono, ¿ya? Se combina con el oxígeno, ¿qué voy a formar? También voy a formar un óxido, pero un óxido ácido. Entonces, hay 2 tipos de óxido, claro, ¿no? Hay 2 tipos de óxido, dependiendo si es metal o no metal, ¿no? Que se combine con el oxígeno, ¿ya? Tenemos un óxido básico y tenemos un óxido ácido. Y estás observando ahí cómo es la formación. Metal, cuando es un metal, más oxígeno, se forma un óxido básico. No metal más oxígeno, formamos los óxidos ácidos. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea, prácticamente te está diciendo esto, ¿ven? Si yo a un metal, por ejemplo, el hierro, ya, el hierro, ahí está, el hierro, lo quiero combinar con el oxígeno, ¿de acuerdo? Voy a formar el feo, ¿no? Hierro y
Oxígeno, ¿cierto? El óxido de hierro, Miss, ¿cierto? Entonces pregunto, ¿qué tipo de óxido será? ¿Básico o ácido? La pregunta será, pues no, ¿hierro es metal o no metal? Dependiendo de eso, tendremos al óxido ácido o básico. ¿Qué tipo de óxido será entonces el feo? ¿Óxido básico u óxido ácido? Muy bien, Andreita. ¿Qué tipo de óxido será, Benjamín? ¿Un óxido ácido o un óxido básico? Benja. Un óxido básico es cuando el metal se combina con el oxígeno. Y un óxido ácido es cuando el no metal se combina con el oxígeno. Muy bien, Tiago. ¿Qué dices, Benja? Óxido ácido. ¿El hierro qué es, Benjamín? ¿Metal o no metal? El hierro, a ver, acuérdate del hierro. Si el hierro se oxida, es metal. Si el hierro no se oxida, es metal el hierro, Benjamín, es metal. Entonces, observa, un metal se está juntando con el oxígeno. ¿Qué voy a obtener? ¿Un óxido básico o un óxido ácido? Básico. Básico, ¿cierto? Esto es básico. Sí. Yo lo puedo diferenciar, ¿ya? Un óxido básico. Pero ahora, supongamos que se une el carbono, ¿ya? El carbono con el oxígeno y formo el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, ¿qué tipo de óxido será? ¿Ácido o básico? Ah, tienes que saber, pues, ¿no? El carbono, Miss, ¿qué es metal o no metal? El carbono forma parte del chon, por lo tanto, ¿qué es? ¿Metal o no metal? A ver, Jade. Jade, ¿el carbono qué es? ¿Metal o no metal? Jade. Ya. Te escucho, hija. Jade. Ya. Primera alumna que no contesta el llamado. Joan, ¿el carbono qué es, hijo? ¿Metal o no metal? Muy bien, Fernanda. Ya, a ver, Joan, hijo, ¿qué es el carbono? ¿Metal o no metal? Ajá, muy bien. No metal, Miss. No metal, hijo, perfecto. Por lo tanto, si he juntado un no metal con el oxígeno y he formado el monóxido de carbono, ¿qué tipo de óxido es? ¿Ácido o básico? ¿Mm? ¿Qué tipo de óxido es? Te escucho, Joan. Óxido ácido, Miss. Óxido ácido, ¿no? ¿Ve? Esa es solamente la diferencia. Saber si el elemento químico es metal o si es no metal. Y eso de diferenciar si es metal o no metal ya lo hemos visto el bimestre pasado, perdón. Entonces tú ya sabes quiénes son no metales y quiénes son metales, ¿ya? Más adelante te voy a hacer recordar de nuevo para que te acuerdes, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría yo si un metal, ya agarro un metal, por ejemplo, el sodio, ¿no? El sodio, que es un metal, y lo combino ahora con quién nos ponen, con el hidrógeno. ¿Qué voy a formarme si yo combino un metal con el hidrógeno? Voy a formar el hidruro. ¿De quién? El hidruro de sodio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando combino metales con hidrógeno, formo hidruros. Pero ¿qué pasaría si ahora, ¿no? Agarro un no metal, por ejemplo, por ejemplo, el cloro, ¿ya? El cloro, y lo junto más el hidrógeno también, ¿ve? No metal más hidrógeno. ¿Qué voy a formar? ¿También formaré un hidruro, Miss, al igual que aquí con un metal más hidrógeno? No, voy a formar en este caso un ácido hidrácido. Cuando el cloro se une con el oxígeno, formo el ácido clorhídrico, y se caracteriza porque el hidrógeno va a ir adelante, ¿no? Indicando que este compuesto químico es ácido, ¿ya? Voy a formar un ácido hidrácido, por lo tanto, ¿ok? Ahora,
A mi óxido básico, ¿ya? A mi óxido básico, lo voy a juntar con agua, le agrego agua, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Miss, por aquí usted había formado el feo por acá, el hierro más el oxígeno, y formamos el feo, ¿cierto? El óxido de hierro, ¿ya? Ahora, a este óxido de hierro, que es un óxido básico, le voy a agregar agua, o sea, le agrego H2O. Si yo le agrego agua, Miss, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener un hidróxido. ¿Y cómo va a ser su fórmula, no? Ahora su fórmula será, acuérdate, los hidróxidos tienen OH dentro de su composición, ¿cierto? Entonces, su formulita será así, ¿no? FeOH2, ¿ya? Y ya lo van a entender ahorita por qué sale así la fórmula, ¿ya? Entonces, ese es un hidróxido, ¿ve? Cuando a un óxido básico le agregué agua, ¿de acuerdo? Ahora, vamos por el otro lado. ¿Qué pasará si a un óxido ácido le agrego agua? ¿De acuerdo? ¿Qué voy a formar? Oxiácidos, ¿no? Muy diferente a los hidróxidos, ¿ve? Con los no metales va cambiando, ¿no? Los oxiácidos, que son ácidos, pues que tienen oxígeno dentro de su composición, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por aquí, ¿qué pasaría ahora si a un ácido hidrácido lo combino con un hidróxido? O sea, agarro este hidróxido y lo meto acá con un ácido hidrácido. Voy a obtener a las sales halógenas. Y finalmente, si un oxiácido lo combino con un hidróxido, voy a obtener las sales oxisales, que son sales que tienen oxígeno en su composición, sales oxisales, te dice, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este mapita conceptual, jovencito, a ti te va a servir mucho, te va a servir ahora, ¿no? Para las clases, te va a servir hasta que termines la secundaria e incluso en la universidad te va a seguir, ¿no? Sirviendo este mapita conceptual que siempre tienes que tenerlo en cuenta, ¿ok? Nosotros vamos a ver solamente 3 funciones, la función óxidos, la función de hidruros y la función de hidróxidos. Los ácidos y las sales no lo vamos a tocar todavía porque son compuestos mucho más complejos, ¿ya? Que lo vas a ver seguramente en quinto de secundaria, ¿ya? Solamente tocamos entonces el tema de los óxidos, el tema de los hidruros y el tema de los hidróxidos, ¿de acuerdo? O sea, vamos a ver los óxidos, bien si es básico o bien un óxido ácido, ¿ya? Vamos a ver los óxidos. Vamos a ver los hidruros, cuando los metales se combinan con el hidrógeno. Y vamos a ver los hidróxidos, cuando el óxido básico se combina con el agua para formar los hidróxidos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por lo tanto, 3 funciones químicas. Función óxido, función hidruros y función hidróxido. No vamos a ver a los ácidos ni a las sales, ¿ya? Pero aquí con este mapita conceptual te estoy resumiendo todo lo que es nomenclatura inorgánica. Todo esto es nomenclatura inorgánica, jovencito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como te vengo diciendo, ya vamos a ver solamente nosotros a estas 3 funciones químicas, las 3 primeritas. El día de hoy vamos a ver a los óxidos, pero acuérdate que hay 2 tipos de óxido, ¿no? Óxido básico y óxido ácido, ¿cierto? El día de hoy solamente vamos a ver a los óxidos básicos, ¿ok? Óxidos básicos. Entonces, acá, empezamos con la función óxido. Acuérdate que los óxidos se forman, ¿no? Cuando un elemento químico, ya sea metal o no metal, se combina con el oxígeno. Eso va a ser un óxido, ¿cierto? Pero hay 2 tipos de óxido, Miss. Un óxido básico y un óxido ácido, ¿cierto? Esto depende, ¿no? ¿Cómo obtengo un óxido básico? Pregunta. ¿Cómo obtengo un óxido básico? Al combinar un metal y el oxígeno. Muy bien, ¿no? El metal, Miss, tiene que combinarse con el oxígeno, ¿cierto? ¿Y cómo obtengo un óxido ácido? Cuando un no metal se combina con el oxígeno, ¿de acuerdo? Muy bien. Para nosotros poder hallar la fórmula, jovencitos, ¿ya? Para poder hallar la fórmula, aquí intervienen los estados de oxidación que hemos visto en la clase pasada, ¿ya? Entonces, por regla, te pregunto, por regla de la UPAC, ¿cuánto es el estado de oxidación del oxígeno? -2. -2, ¿cierto? Muy bien, -2. No te olvides esto, ¿ya? Que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, los óxidos pueden ser de 2 tipos. Óxidos básicos, ¿no? Lo que está acá, cuando se junta metal con oxígeno, y óxidos ácidos, cuando se junta un no metal con el oxígeno, que son llamados también los anhídridos, que lo vamos a ver en la siguiente clase. El día de hoy nos enfocamos a hablar de los óxidos básicos. Entonces, tema del día de hoy, óxidos básicos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, los óxidos básicos, la teoría nos dice que son compuestos binarios. Te pregunto, ¿qué serán compuestos binarios? ¿Tienes alguna idea? ¿Con 2 elementos? Muy bien, ¿no? Cuando el compuesto químico, ¿no? Está formado por 2 elementos químicos diferentes, ¿ok? A ver, si yo te pongo por aquí el O2, ¿ya? Y te pongo por aquí el... A ver, te pongo por aquí
Ya, a ver, te pongo el Na2O. Ya, te pregunto, ¿cuál es compuesto binario? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo, ¿cierto? Para que sea un compuesto binario, tienen que haber dos elementos diferentes, necesariamente. Arriba, también hay dos elementos, pero son iguales, pues son dos átomos de oxígeno, por lo tanto, entonces no es un compuesto. Esto sigue siendo sustancia simple, acuérdate, ya no es un compuesto todavía, es sustancia simple, ¿cierto? En cambio, lo de abajo sí es un compuesto binario, porque está formado por, ¿no?, un elemento de oxígeno y al otro lado tenemos elemento de sodio, ¿cierto? Eso es un compuesto binario, ¿ya? Binario. Pero no te vais a confundir. A llevo dos átomos de sodio y uno de oxígeno. Hay tres elementos. No, ahí es ya por la cantidad de átomos. Sería un compuesto triatómico, ya 3 átomos, ¿de acuerdo? Pero por la cantidad de elementos químicos, ¿no? De elementos químicos, ahí tenemos oxígeno y tenemos el sodio. No hay más elementos químicos, ¿ok? Entonces, todos los óxidos básicos van a ser compuestos binarios. Todos los óxidos básicos. ¿Por qué, Miss? Porque, pues, ¿no?, van a tener a un metal y a un oxígeno, ¿cierto? Esta es la fórmula general. Cuando el metal se junta con el oxígeno, obtengo un óxido básico, ¿ok? Entonces, tenemos aquí el metal, ya tenemos el metal, que se va a combinar con el oxígeno, cualquier metal, ¿cierto? Cualquier metal. Ahora, para nosotros hacer la formulación, aquí intervienen mucho los estados de oxidación, que ya te mencioné. Según la UPAC, el estado de oxidación que tiene el oxígeno es -2. ¿Y cuánto es el estado de oxidación que tiene el metal? Eso va a depender, pues, de qué tipo de metal, ¿no? Puede ser sodio, litio, beririo, magnesio, no sé. Puede ser oro, hierro, ¿no? Mercurio. Entonces, como yo no sé qué tipo de metales, le voy a poner una X, ¿de acuerdo? No sé, pues no sé cuánto es la carga, cuánto es el estado de oxidación del metal. Pero te pregunto, jovencito, ¿este metal, su estado de oxidación será negativo o será positivo si es un metal? Positiva. Positivo. Acuérdate que los metales tienden a oxidarse y por tanto ellos tienden a perder electrones y forman cationes, ¿cierto? Por lo tanto, su estado de oxidación de un metal siempre va a ser un más algo, ¿no? Más una incógnita en este caso porque no sabemos qué metal es, ¿de acuerdo? Muy bien. Para nosotros hacer la formulación química, ¿ya? Para tener su fórmula, para obtener su fórmula, ¿qué hacemos? ¿Te acuerdas del año pasado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Usamos cargas. Cruzamos cargas, ¿no? Cruzamos estados de oxidación, ¿cierto? Entonces, esta carga del metal va a pasar como subíndice, ¿no? Abajito del oxígeno. Y esta carga del oxígeno va a pasar como subíndice debajito del metal. Pero ojo, van a pasar sin la carga. Solamente va a pasar el numerito, ¿ya? Cuando pasan debajito, cuando ya pasan a ser subíndice, van a perder la carga. Ya van a pasar sin carga, mejor dicho, ¿ok? Solamente el numerito. Entonces, en mi formulación, primero voy a poner a mi metal, ¿ya? Primero pongo a mi metal y después pongo a mi oxígeno, ¿ok? Pregunto, ¿cuánto será el subíndice del metal? Si este 2 ya bajó aquí, ¿cuánto será? 2, ¿cierto? Pero sin carga, ¿ya? Sin carga. ¿Y cuánto pondré abajito del oxígeno? ¿Cuál será su subíndice del oxígeno? No sé, X, ¿cierto? X nada más, ¿no? Entonces, de esa manera yo obtengo la fórmula de un compuesto, ¿ok? Entonces está por aquí. La fórmula, ¿ve? Ahí está el metal con su estado de oxidación que siempre va a ser un más algo, ¿ya? Un más X, ¿no? Una incógnita le ponemos. Se junta con el oxígeno. Según regla de la UPAC, el estado de oxidación del oxígeno es -2. ¿Y qué hacemos? Cruzamos las carguitas, Miss. Y cuando cruzamos las cargas, nos queda de la siguiente manera, como estás observando ahí, ¿ok? ¿Está bien? Y eso vendría a ser, ¿no? ¿Cómo obtengo yo la fórmula, ¿no? De los óxidos básicos. ¿Ya? Listo. No te olvides que M es el elemento químico metálico. ¿Ok? Estamos trabajando con metales, óxidos básicos. También se les llama óxidos metálicos, óxidos básicos u óxidos metálicos, que es la misma cosa. ¿Ya? Una vez que yo ya he aprendido a formular, ya sé cómo hacer la fórmula, ahora tengo que nombrarlo, ¿cierto? Tengo que darle un nombre, ¿ya? Entonces, la nomenclatura de los óxidos básicos es darle nombre a este compuesto químico, ¿no? Y para darle nombre, tengo 3 nomenclaturas, jovencito. Uno, que es la nomenclatura UPAC o sistemática, ¿no? Que es la nomenclatura actual, mejor dicho, ¿ya? Que es lo que el año pasado lo hemos visto, ¿de acuerdo? Y es lo que ya tú sabes, ya tienes en mente. 2 viene a ser la nomenclatura stock y 3 la nomenclatura tradicional o clásica, ¿ya? De estas 3, la que ya no se usa ahorita es la nomenclatura stock, ¿ya? Que trataba de
Les voy a explicar también cómo era de la nomenclatura stock, ¿ya? Con algunos ejemplos. Pero hoy en día ya no se usa la nomenclatura stock, ¿ya? Tampoco la nomenclatura tradicional en sí. Lo que se usa solamente es la nomenclatura UPAC, ¿ya? Pero como algunos todavía siguen usando la nomenclatura tradicional, ya lo vamos a ver en este año, ¿de acuerdo? Tanto entonces vamos a ver dos tipos de nomenclatura, cómo yo puedo nombrar a mis óxidos básicos usando la nomenclatura UPAC, ¿no? Que usa los prefijos del mono, di, tri, tetra que hemos visto el año pasado, y la nomenclatura tradicional, que es algo nuevo para ti, ¿de acuerdo? La nomenclatura stock no lo vamos a ver, pero por ahí cada vez que voy nombrando te voy explicando también cómo es la nomenclatura stock, ¿ok? Listo. Entonces, vamos a empezar ahorita hablando sobre la nomenclatura UPAC, ¿ya? Y después la nomenclatura tradicional. El stock no lo vamos a tocar, ¿ya? Muy bien. Entonces, empezamos con la nomenclatura UPAC o sistemática, que es la nomenclatura, ¿no? Actual, para darle los nombres a los compuestos químicos. Y esa nomenclatura UPAC, pues, nos dice que tenemos que usar los prefijos de acuerdo a la cantidad, ¿no? De átomos, de acuerdo al número de átomos. Si veo yo que el elemento químico, ¿no? Está formado por un solo átomo, voy a decirlo mono, ¿de acuerdo? Pero son prefijos, ¿ah? Cuando es prefijo, ¿qué quiere decir? Que va delante de la palabra o después de la palabra. ¿Antes o después? Prefijo. Antes. Antes, ¿cierto? Entonces así va a ser, ¿no? Primero va el prefijo, ¿ya? Primero va el prefijo. Primero nombro también al oxígeno y después nombro al elemento químico que lo acompaña. Mejor dicho, de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, ya, con ejemplito, ahora lo vamos a hacer con ejemplito, ¿ya? Mono es 1, di es 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hex 6, ep 7, oc 8, nona 9 y deca 10, ¿de acuerdo? Principalmente vamos a trabajar hasta el ep, hasta el hex o penta, ya no vemos mucho nona ni deca, ¿ok? Entonces, a ver, un ejemplito. Miss, quiero juntar por aquí, a ver, silencio, cuando pido que opinen, me van a opinar, ¿ya? A ver, voy a juntar por aquí, tengo el sodio, ya mejor te doy de frente yo la fórmula y ya tú me vas diciendo, ¿ya? A ver, tengo por aquí el hierro, ya, el hierro 2 y oxígeno 3, ¿ok? Listo. ¿Cómo voy a nombrarlo, Miss? Ya tengo aquí a mi compuesto, ¿no? Es un óxido básico, porque sé que el hierro es metal, ¿cierto? Tengo acá mi óxido básico. ¿Cómo lo voy a nombrar? Usando primero acá la nomenclatura UPAC, ¿no? Tenemos una opción, la nomenclatura UPAC. Entonces, la UPAC usa los prefijos que ahí tienes en la pizarra, ¿ya? Y vamos a nombrarlo de derecha a izquierda. O sea, empezando del oxígeno, ¿de acuerdo? Y le ponemos su prefijo al oxígeno. Entonces, la nomenclatura UPAC me dice que me voy a fijar la cantidad de átomos. ¿Cuántos átomos tiene el oxígeno? 3, Miss. Hay 3 átomos de oxígeno. Entonces, ¿qué prefijo voy a usar? El prefijo tri. ¿De acuerdo? Primero voy a usar el prefijo tri. Y le pongo acá, pues, ¿no? Prefijo tri. ¿Tri qué? Trióxido, ¿no? Trióxido por oxígeno. ¿Trióxido de quién? Del elemento que lo está acompañando. Pero ¿cuántos átomos tiene el elemento? 2 átomos. Entonces, ¿qué prefijo utilizas? Utilizas el prefijo di, ¿no? Trióxido de, prefijo di. ¿Quién es el elemento químico? ¿Quién es el elemento? Hierro, de dihierro, mis entonces. Trióxido de dihierro. ¿Ok? ¿Se entiende? Vamos de derecha a izquierda. 3, tri, ¿no? Trióxido de oxígeno, trióxido de 2 átomos de hierro, de dihierro. ¿Facilito o complicado? A ver, otro ejemplito, y ahí tú me dices. A ver, vamos por aquí con el... A ver, tú. Trióxido de dioro. Óxido de dioro. Muy bien, ¿no? Trióxido de dioro, ¿cierto? Trióxido de dioro, muy bien. A ver, otro por aquí. Monóxido de disodio. Muy bien, ¿no? ¿Cuántos átomos de oxígeno observas? Mis, no observo nada yo. Ah, pero tú sabes, ¿no? Que acá hay un 1, en química se sobreentiende, ¿cierto? No es que no haya nada. Entonces, este 1, ¿qué prefijo es? Mono. Ah, pones entonces el prefijo mono. ¿Mono qué? Monóxido, pues, ¿no? De oxígeno. ¿Monóxido de quién? De 2 átomos de sodio. Ah, de disodio. ¿De acuerdo? Monóxido de disodio. A ver por aquí. Esto... ¿Te escucho?
Monóxido de dilitio. Dilitio. Claro, Dilitio. monóxido de dilitio, ¿cierto? De Muy dilitio. bien, monóxido de dilitio. Ujú. Ya, entonces vamos a ver con los ejemplitos. Acá tengo ejemplitos para que sigan practicando, ¿ya? Esta es la primera nomenclatura, la UPAC, ¿no? La más facilita, ¿ya? Un ratito, jovencitos, mi batería. Ya. Listo, entonces te muestro por aquí los ejemplitos, ¿ya? Ejemplos, ajá. Entonces, miren, aquí se está juntando el potasio con el oxígeno, ¿de acuerdo? El potasio es metal, se junta con el oxígeno. El potasio está trabajando con su estado de oxidación +1, ¿no? Y el oxígeno con -2. Acuérdate que los metales siempre con positivo algo, ¿ya? Entonces, para formularlo, primero la fórmula, ¿qué cosa hago? Cruzo mis cargas, Este 1 va a bajar debajo del oxígeno, ahí está, y este 2 va a bajar debajo del potasio, ¿no? Por eso dice K2O, ¿ok? Pregunto, ¿cómo va a ser su nombre? Monóxido Monóxido de tipo potasio. Muy bien, ¿no? Monóxido, un átomo de oxígeno, prefijo mono, monóxido de 2 átomos de potasio, de dipotasio, ¿ve? Facilito. A ver, vamos con el siguiente, esto ya está repitiéndose, ¿cómo se llama? Trióxido de hierro. Trióxido de dilitio. Muy bien, trióxido de dihierro, ¿cierto? Correcto. Vamos con el siguiente. Primero de te calcio. explico, Monóxido de calcio. primero de dicalcio. Primero te explico, ya te explico acá. Te explico aquí, un poquito varían las cosas. Ya, mira, normal, ¿no? Cruzamos cargas, primero estamos juntando el calcio con el oxígeno y cruzamos las carguitas, ¿de acuerdo? Cruzamos las cargas. Entonces, acá quedaría debajo del calcio, ¿no? Quedaría 2, pasa, y este 2 también quedaría debajo del oxígeno. Ahora, escucha acá, pay attention, ya escucha bien en este caso. Cuando nosotros podemos simplificar, jovencitos, ¿qué cosa es simplificar? Sacar mitad, sacar tercia, ¿cierto? Cuando se pueda simplificar el compuesto, hay que simplificarlo, ¿de acuerdo? Esa es una regla. Si la fórmula obtenida se puede simplificar, entonces simplificamos. Pregunto, ¿aquí qué podemos sacar al oxígeno y al calcio? ¿Podemos sacarle mitad, sí o no? Sí, podemos sacarlo mitad. Entonces, saquémosle mitad, lo simplificamos. ¿Y cómo quedaría? Quedaría solamente calcio unido al oxígeno, ¿cierto? CaO. Ahora sí, recién le voy a dar su nombre. ¿Usted por qué no ha simplificado acá arriba en el trióxido de hierro? Pues porque los dos no tienen lo mismo. El oxígeno tiene tercia y el hierro tiene mitad. Tienen que tener ambos los dos, la misma cosa. Por lo tanto, no puedo simplificar, ¿ok? Entonces, en cambio acá sí, ¿no? Acá sí el calcio tiene mitad y el oxígeno también tiene mitad, por lo tanto, pues lo simplifico. Y me quedaría CaO nada más, ¿no? Ahora, su nombre. ¿Cómo será su nombre? ¿Cuántos átomos de oxígeno estás observando? Uno, sería monóxido. ¿Cuántos átomos de calcio estás observando? Uno también, o sea, sería monóxido de monocalcio, No. Ahora, aquí con el mono hay una excepción. El mono solamente sirve para el oxígeno. El elemento que acompaña al oxígeno, si solamente hay un átomo de ese elemento, ahí no funciona el mono. Simplemente se le va a decir por su nombre, ¿de acuerdo? Entonces acá te pongo, ya bien claro, esta estrellita dice, el prefijo mono se va a omitir, ¿ya? Se va a omitir para la gran mayoría de elementos, excepto solamente para el oxígeno. El oxígeno prácticamente, él nomás trabaja con el mono. Los demás elementos químicos, cuando tengan uno, no trabajan con el mono, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería? Hay un átomo de oxígeno, normal, el oxígeno sí trabaja con el mono. Monóxido de monocalcio, no, porque mono solamente es para oxígeno, ¿de acuerdo? Solamente es para oxígeno. Entonces, cuando vea un átomo de ese elemento que acompaña el oxígeno, le digo por su nombre nada más, monóxido de calcio. ¿Se entiende? ¿Está bien? A ver, para ti, ¿cómo se llamaría esto? Monóxido de magnesio. Monóxido de magnesio. No vayas a decir monóxido de monomagnesio. No, estoy diciendo que el mono solo es para el oxígeno. Solo es para él, ¿ya? Otro más. Monóxido de berilio. Monóxido de berilio. ¿Ok? Listo. Lo que ya has captado, entonces, finish, ¿ya? Monóxido de berilio. No te olvides, si la fórmula obtenida se puede simplificar, simplifícalo, ¿ya? A ver, tenemos aquí, ¿qué elemento químico es Pb? Plomo. Plomo, ¿cierto? Entonces cruzamos cargas, ahí está, cruzamos las carguitas, listo, ¿no? ¿Cómo quedaría? Debajo de Pb, 2, ¿cierto? Del oxígeno que está pasando, 2, y debajo de oxígeno, 4. ¿Se simplifica o no se simplifica, jovencito? ¿Qué tienen ambos?
Tienen mitad. Tienen mitad. Simplifica entonces. ¿Cómo te quedaría PB1? Ya no se pone en química porque se sobreentiende. PB y oxígeno 2, ¿cierto? Y ahora sí, recién le da su nombre. ¿Cómo se llamaría? Dióxido de plata. ¿De plata? Dióxido de plomo. Dióxido de plomo. Muy bien. No vayas a decir dióxido de monoplomo, ¿ah? Ya te dije que el mono solamente para el oxígeno. Dióxido de plomo. Finish. Esto es nomenclatura UPAC o sistemática o actual. ¿Ya? La nomenclatura UPAC es lo que oficialmente debe usarse hoy en día, ¿de acuerdo? Pero como también algunos usan la siguiente nomenclatura que vamos a hablar, ya pues vamos a mencionarlo entonces, ¿ok? Siguiente nomenclatura, la nomenclatura tradicional, llamada también la clásica, o sea, la antigua. Esta es la nomenclatura antigua. Y el stock es mucho más antiguo todavía. Es por eso que el stock ya no se usa, ¿ya? Pero te voy a explicar también del stock por ahí, ¿ok? Entonces, nomenclatura tradicional o clásica. En este caso, jovencito, en este caso, nos vamos a fijar demasiado lo que viene a ser el estado de oxidación. Ahí nos vamos a dar cuenta con qué estado de oxidación está trabajando dicho elemento, ¿ya? Esta nomenclatura principalmente funciona para aquellos elementos que me trabajan con dos estados de oxidación, ¿de acuerdo? Dice, si el elemento químico, el metal en este caso, está trabajando con un menor estado de oxidación, yo al final de la palabra le voy a poner oso. O sea, aquí es sufijo, al final, sufijo, ¿de acuerdo? Prefijo es antes, sufijo es después, ¿ya? Pero si trabaja con un mayor estado de oxidación, al final le voy a poner ico, dice. Ejemplo. Por ejemplo, jovencito, el oro, ¿ya? El oro tiene dos estados de oxidación. El oro me trabaja con +1 y a veces me trabaja con +3. Tiene dos estados de oxidación. Entonces, menor estado de oxidación va a ser oso para el +1. Y mayor estado de oxidación va a ser ico, o sea, para el +3. Aquí vemos el estado de oxidación, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a ser su nombre? ¿Ves? Ese es el sufijo, lo que va a ir al final. Pongo óxido del elemento. Óxido del elemento, ¿de acuerdo? Entonces, miren, un ejemplito por acá. A ver, al oro, ya, lo voy a juntar con el oxígeno, ¿ok? Para formar mi óxido básico, obviamente, ¿no? Pero este oro primero lo voy a hacer trabajar con su estado de oxidación de +1, con el menor estado de oxidación. Y el oxígeno, sabes que siempre trabaja con -2. ¿Qué hacemos? Cruzamos las carguitas para formularlo, ¿cierto? Ponemos AU, O. Pregunto, ¿cuánto va debajo de oro? Cruza tus cargas, cruza tus cargas. 2, ¿cierto? ¿Y cuánto va debajo de oxígeno? 1. ¿Le pongo? No le pongo. Ahí queda. Ajá. Entonces, le voy a nombrar, le voy a dar su nomenclatura tradicional, ¿ya? Entonces, me voy a fijar, ¿con qué ha trabajado el oro? Trabajó con su menor estado de oxidación, con +1. Entonces, ¿cómo dice? ¿Cómo le voy a dar su nombre? Óxido del elemento. ¿Óxido del oro, No. El óxido auroso sería, ya jovencito, no va a ser de oro, porque dice del elemento le voy a acompañar su sufijo, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner óxido, ya, de óxido auroso. Solamente prácticamente estoy agarrando, ¿no? Como que el núcleo de la palabra, auroso, ¿de acuerdo? Auroso. Óxido auroso, ¿ok? Nada más. Óxido auroso, de oro, ¿ya? ¿Y por qué de auroso? Porque la palabra oro viene pues del latín aurum, ¿de acuerdo? Pero esta es una nomenclatura antigua, pues, ¿no? ¿Ya? La palabra oro, chicos, viene de aurum, ¿de acuerdo? De aurum, por eso es óxido auroso, ¿ya? Muy bien, a ver, en cambio, si el oro ahora me trabaja con un +3, ¿ya? Con un +3, lo junto con el oxígeno, que es -2, ¿cómo obtendré? Au, debajito 2, y el oxígeno debajito 3, ¿cierto? ¿Cómo le voy a llamar ahora? Aquí no te importa nada de tri, de mono, olvídate, esto es nomenclatura tradicional. Ya sea que veas tú 1, 2, 3 átomos de oxígeno, siempre vas a decirle óxido, no importa cuántos átomos de oxígeno haya, siempre es óxido, ¿de acuerdo? Siempre es óxido. ¿Óxido de quién? Óxido, el oro está trabajando con +3, y tiene que terminar en ico, ¿cierto? Óxido áurico. ¿Ok? Óxido áurico. Entonces, el primero se llamaba óxido auroso. Ahí está, oso, porque está trabajando con su menor estado de oxidación. Y abajito, es el óxido
áurico. ¿Ya? Áurico. ¿Ok? El óxido áurico. ¿Ya? Entonces, auroso, oso, ¿no? Terminas el sufijo oso, ¿de acuerdo? Porque trabaja con +1, ¿ya? En cambio, cuando trabaja con +3, le voy a dar la terminación ico. ¿Cómo sería del hierro, jovencito? ¿Cómo sería para el hierro? Si el hierro trabaja con el hierro tiene, a ver, mira, te voy a poner por acá. El hierro trabaja con 2 estados de oxidación. Tiene 2. Tiene un +2 y tiene un +3. ¿Quién sería oso? ¿El +2 o el +3? ¿Quién va a terminar El en más oso? dos. El El más +2. 2. Y en ico, el +3, ¿cierto? Entonces, si yo junto ya el hierro con el oxígeno y me queda de la siguiente manera, ¿ve? Me queda el feo, quiere decir que ha trabajado con el +2. ¿Cómo se llamaría? Óxido ferroso. Óxido ferroso, muy bien. Pero si me trabaja con el +3, quedaría así, Fe2 o 3. ¿Ahí cómo se llamaría? Óxido férrico. Óxido férrico. Ujú. Vamos a ver ejemplitos, ¿ya? Para que me captes mejor. Muy bien. Con ejemplitos, ¿ok? A ver. Ejemplos por aquí. Ejemplos, dice. Vamos a ver, ¿ya? Tenemos por aquí, justo está del hierro, ¿ya? El hierro, como ya te mencioné, trabaja con 2 estados de oxidación, con +2 y con +3. Su menor es +2, por eso va a terminar en oso. Y el +3 es el mayor estado de oxidación, va a finalizar en ico, ¿ok? Entonces, primerito, junto el hierro con el oxígeno, trabajando con su menor estado de oxidación. Primero trabaja con +2 y obtengo esto, ¿no? Fe2 o 2. Simplificamos, Miss, porque se puede simplificar. Para la formulación no varía, para la formulación no varía. Y me queda feo, nada más. Ah, ¿cómo le voy a llamar entonces? ¿Óxido? ¿Cómo le llamo? ¿Óxido? Ferroso. Ferroso. Óxido ferroso. Ahí está, nomenclatura clásica, óxido ferroso. Pero si el hierro me trabaja con su mayor estado de oxidación, ¿no? Me queda de esa manera, ¿ya? Al cruzar las carguitas, y su nombre sería el óxido óxido Férrico. férrico, ¿no? Férrico. Acá no te importa cuántos átomos de oxígeno hay, ¿ah? Cuidado cuando estás diciéndole trióxido, ferroso, cuidado. Ya no te importa, siempre es óxido. Óxido ferroso arriba, óxido férrico abajo, ¿ok? Otro ejemplito por acá. Tenemos al cobre. El cobre tiene 2 estados de oxidación, +1 y +2. El menor es +1, oso, finalización oso. Y el mayor es +2, finalización ico, ¿no? Su sufijo ico, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llamaría ese compuesto, jovencito? El cobre está trabajando con su menor estado de oxidación. El cobre Óxido viene de borroso. Borroso. su núcleo del cobre es así. ¿Ya? Cup. Ahí aumentale. ¿Cómo sería? ¿Óxido? Óxido cuproso. Óxido cuproso, ¿no? Y si trabaja con su mayor estado de oxidación, trabaja con +2, ¿cómo se llamaría? Óxido cúprico. Muy bien, óxido cúprico, ¿cierto? El óxido cúprico, ¿ve? Eso nada más tiene que ver nomenclatura, la nomenclatura tradicional, ¿ok? Muy bien. Y la nomenclatura stock que usted me estaba hablando, ya, te puedo explicar también la nomenclatura del stock, ¿ya? La nomenclatura del stock, en este caso, ya, supongamos acá, ¿no? Ya, el óxido ferroso, ¿no? En la nomenclatura stock le va a poner así, óxido de hierro, ya así le pone, ¿ve? En la nomenclatura stock le ponen ya con números romanos el estado de oxidación. Le van a poner óxido de hierro, simple, óxido de hierro, y entre paréntesis le ponen el estado de oxidación del metal. ¿Cuánto es el estado de oxidación del metal en este caso, Miss? Es +2, entonces le ponen 2, así, un poco raro, ¿no? Y en caso del óxido cúprico, le van a poner óxido, por ejemplo, de cobre, ¿ya? Óxido de cobre, ha trabajado con su mayor estado de oxidación, con +2, también le ponen así, 2, ¿de acuerdo? O le pueden poner óxido de cobre, y entre paréntesis, 1. ¿Por qué? Porque ha trabajado con su menor estado de oxidación. En la nomenclatura stock, ya, va así. El estado de oxidación va en números romanos entre paréntesis, ¿ya? Entre paréntesis. Por ejemplo, yo les pongo por acá. Óxido de sodio. Y entre paréntesis le pongo 1. ¿Qué significa eso, jovencito?
que el sodio, no, su estado de oxidación es 1. O te pongo por aquí, óxido de oro, ¿ya? Y entre paréntesis te pongo 3. ¿Qué quiere decir? ¿Que cuánto es su estado de oxidación del oro? ¿Cuánto 3. es? Más 3, ¿cierto? Más Más 3. Entonces, la nomenclatura stock lo que trata de hacer es poner entre paréntesis el estado de oxidación, ¿no? Con lo que está trabajando el metal dentro de un compuesto químico. Por lo tanto, no se usa. Esto no se usa, ¿ya? Esta nomenclatura, ni se acuerdan, no se usa. Ya no se utiliza esta nomenclatura stock, ¿ok? Solamente lo utilizan la nomenclatura UPAC y por ahí que algunos siguen utilizando todavía la nomenclatura antigua, que es la tradicional que estamos viendo ahorita, ¿ya? Aún sí lo siguen usando todavía eso, pero hoy en día debería solamente quedar válido la UPAC, nada más. Pero como aún lo siguen usando, ¿no? Ya pues tenemos que verla también. ¿Ok? Listo, te voy a hacer acordar acá. Principales estados de oxidación de los elementos metálicos. Recuérdate que estamos viendo óxidos básicos. Por lo tanto, solamente vamos a ver, ¿no? Metales combinados con oxígeno. ¿Y quiénes son los metales? Todo esto que estoy encerrando. No te olvides, ¿ah? No te olvides. Ya todo esto que estoy encerrando son los metales. Un 80% de la tabla periódica. ¿Ok? Vamos a ver entonces a litio, sodio, hierro, cobalto, níquel, cobre, plata, oro. ¿No? Todos los metales. ¿De acuerdo? Todos los metales. Y en cuanto a su estado de oxidación, jovencito, te pregunto, del 1A, ¿cuánto es su estado de oxidación? Más 1. Más 1, muy bien. Ah, solamente tienen un estado de oxidación. Del 2A, ¿cuánto es su Más estado de 2. oxidación? Más Más 2, 2. muy bien. Del 3A, para el aluminio, galio, indio, talio, ¿cuánto Más es? 3. Más 3, muy bien. Más 3, ¿ya? Más 3. Y ahora, ¿de quién más nos importa? En caso de los del grupo B, nos importa principalmente sabernos del 1B. ¿Nos vamos con quién? Con el cobre. ¿Ya? Con el cobre, por ejemplo, ¿ya? Que el cobre, su estado de oxidación es más 1, más 2. ¿De quién más nos importa? Nos importa por aquí del oro, que lo vamos a ver a cada rato. Del oro es más 1 y más 3. Nos vamos al 2B, en caso del mercurio, ¿ya? El mercurio trabaja también con 2 estados de oxidación, más 1 y más 2. Y nos vamos al feconi, ¿no? Al 8B, el hierro trabaja con más 2 y más 3. Y el cobalto también tiene más 2 y más 3. ¿De acuerdo? Entonces, son poquitos elementos que vamos a ver en sí que están formando óxidos básicos, ¿ya? Entonces, esto es lo que tienes más o menos que aprender. Acuérdate que el hierro tiene más 2 y más 3. El cobalto también más 2 y más 3. ¿Por qué nos importa acá a mí saber del hierro, el cobalto, el cobre, del oro? Porque acuérdate que para la nomenclatura tradicional, ¿ya? Para la nomenclatura antigua, ¿no? Utilizamos dependiendo de los estados de oxidación, ¿no? Si el cobre es con más 1, cuproso. Si es con más 2, cúprico. Del oro, más 1, auroso, ¿ya? Si es con más 3, áurico. ¿De acuerdo? Va a depender del estado de oxidación. ¿Ok? Listo. Vamos a pasar. Next. Atomicidad finalmente, ¿no? ¿Cómo yo hallo la atomicidad de un compuesto químico? Facilito, ¿no? Sumando la cantidad de átomos nada más. Ejemplo. Pregunto, ¿cuánto sería la atomicidad del agua? ¿Cuánto 3. sería? Claro, ¿no? Sumamos 2 átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno. Eso nos sale 3, ¿no? Es un ejemplito, porque el agua no es un óxido básico necesariamente, ¿no? Es un ejemplo, ¿ya? A ver, vamos acá, con el, ¿cómo se llamaría? A ver, pregunto, según la nomenclatura UPA, ¿cómo se llama? UPA acá, Dióxido de hierro. trióxido, usamos, ¿no? El mono, el tri, ya, trióxido de dihierro. Y según la nomenclatura tradicional, Óxido de férrico. Óxido óxido férrico. férrico. ¿Por qué? ¿El hierro con cuánto está trabajando? Acuérdate que ya has cruzado cargas. ¿Con cuánto ha trabajado entonces? Con más Con más 3, Y ¿cierto? porque es mayor, se agrega ico. Claro, termina en ico, ¿no? Óxido férrico sería, ¿cierto? Acuérdate que el hierro tiene más 2 y más 3. Si he trabajado con más 3, a óxido férrico entonces. ¿Cuánto sería su atomicidad del trióxido de hierro? 5. 5. A ver, nómbrame eso según la nomenclatura UPAC. Óxido de dioro. Monóxido de dioro. Y según la nomenclatura tradicional, la clásica. Óxido auroso. Óxido auroso. Óxido auroso, ¿no? ¿Con cuánto está trabajando el oro? Con más 1. Con más 1. Y la atomicidad sería 2 más 1. ¿Ve? Igual a 3. A ver, finalmente, nómbrame según la nomenclatura UPAC. Monóxido de calcio.
monóxido de calcio. No te puedo pedir acá, según la nomenclatura tradicional, porque el calcio solamente tiene un estado de oxidación, ¿ya? La nomenclatura tradicional funciona para aquellos elementos que tengan pues 2 estados de oxidación, a más incluso, ¿ya? A más. Muy bien, entonces sería la atomicidad 1 más 1 igual a 2. ¿Ya, jovencito? Ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Ahí nos vamos a quedar. Y ya la resolución del libro, con toda la teoría que ya tenemos en mente, lo vamos a ver.